Hola a todos y todas, mi nombre es Lucía Lejarza, soy disectora del Museo de Ciencias Morfológicas de la Cátedra de Anatomía Normal de la Universidad Nacional de Rosario y hoy en el curso de Grandes Temas de la Medicina en 15 minutos vamos a ver el miembro superior. Este es el libro que yo utilicé, también lo recomienda la cátedra, se llama Bouchet, es de anatomía descriptiva, topográfica y funcional. Y los componentes, estos son los componentes que ustedes tienen que estudiar a la hora de ver miembros, que son los huesos, las articulaciones, los músculos, los vasos y los nervios. Al miembro superior lo vamos a dividir en segmentos, estos son el hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Vamos a empezar hablando del hombro y de los huesos que lo componen, que son la clavícula por un lado, este es un hueso largo, tiene forma de S itálica, está situado en la región anterosuperior del tórax y con la escápula forma la cintura escapular, que es el elemento que une el miembro al tronco. El otro hueso que participa es el omóplato, que es un hueso plano de forma triangular, situado en la región posterior superior del tórax, y por último el húmero en su porción proximal. El húmero es un hueso largo y en su porción proximal presenta una cabeza, un cuello anatómico, un cuello quirúrgico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la corredera bicipital y el canal radial. En esta imagen de Netter de la clavícula es una vista superior, vemos que tiene dos extremidades, una extremidad lateral o acromial y una external o medial, y dos bordes, uno posterior y uno anterior. En el borde anterior vemos que este presenta una convexidad anterior y medial y una concavidad anterior y lateral. En esta imagen de una vista inferior de la clavícula, vemos de vuelta las dos extremidades, la lateral y la medial, y los accidentes óseos que vamos a encontrar en esta parte son la tuberosidad costal, perdón, el canal del subclavio, la tuberosidad conoidea y la línea trapezoidea. Por otro lado, tenemos la escápula en su cara anterior, donde vean que tiene forma triangular y tres bordes. Presenta una gran fosa, que es la fosa subescapular, y lateralmente y hacia arriba otros accidentes óseos, que son la cavidad glenoidea, el acromión, la apófisis coracoides y la escotadura coracoidea. Y por otro lado, en la cara posterior, la espina del omóplato va a dividir a esta cara en dos fosas, una supraespinosa y otra infraespinosa. Y por otro lado, hacia afuera, los accidentes óseos, la escotadura coracoidea, la apófisis coracoides, el acromión y la cavidad glenoidea. Y por último, el húmero en su porción proximal, esta es una vista anterior. Los accidentes óseos que vamos a ver en este segmento son de arriba hacia abajo, la cabeza, el cuello anatómico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, la corredera bicipital y el cuello quirúrgico. Y en esta vista posterior del húmero proximal vemos la cabeza, la tuberosidad mayor, la deltoidea, que es una estructura, es un accidente óseo que lo forma la inserción del músculo deltoides, y el canal del nervio radial, que por donde corre el nervio con el mismo nombre. Las articulaciones del hombro son por un lado la acromio clavicular, que es del tipo de artrosis, género artrodia. Las superficies articulares son la extremidad lateral de la clavícula y el borde anterointerno del acromión, y los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el acromio clavicular, trapezoide y conoideo. Y los movimientos que realiza son solo desplazamiento. Y por otro lado, la articulación escápulo-humeral, que es del tipo de artrosis, género en artrosis, cuyas superficies articulares son la cavidad glenoidea del omóplato y la cabeza humeral. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el coracohumeral y los glenohumerales, superior, medio e inferior. Los movimientos que ésta realiza son de flexo-extensión, abducción-aducción, rotación interna y rotación externa, y la circunducción. En esta imagen de la articulación glenohumeral les marqué por un lado la escápula y por otro lado el húmero, la cavidad glenoidea y la cabeza humeral. Los grupos musculares del hombro. Tenemos un grupo anterior que incluye el subclavio, pectoral mayor y pectoral menor. Un grupo posterior formado por el subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor y dorsal ancho. Un grupo interno formado por el serrato mayor y un grupo externo formado por el deltoides. El brazo. El esqueleto del brazo lo forma un único hueso, que es la diáfisis humeral. Esta tiene forma prismática triangular, tiene tres bordes, anterior, medial y lateral, y tres caras, anteromedial, anterolateral y posterior. En esta imagen de Netter es la diáfisis humeral, una vista anterior. En verde vean los tres bordes, el borde lateral, el anterior y el medial, y en línea de puntos la deltoidea. Y en la vista posterior, también de la diáfisis humeral, observen en verde el borde medial y el borde lateral, el surco del nervio radial y la deltoidea.
Los grupos musculares del brazo. Hay un grupo muscular anterior formado por el coracobraquial, supinador largo, braquial anterior, deltoides y bíceps braquial, y un grupo posterior formado únicamente por el tríceps braquial. El codo. Los huesos que van a participar de este segmento son el húmero en su porción distal, que presenta la tróclea, que es una superficie articular, y el cóndilo, que también es una superficie articular, el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral, y 3 fosas, la coronoidea, la radial y la olecraniana. Otro hueso que participa es el radio en su porción proximal, que presenta una cabeza, y a su vez esta cabeza presenta una cúpula radial, que es una superficie articular, y el contorno de la cabeza, que también es una superficie articular. Y por otro lado presenta el cuello y la tuberosidad bicipital. Y por último, el cúbito en su porción proximal también participa de este segmento, cuyos accidentes óseos más importantes son el olecranon, la apófisis coronoides, la cavidad sigmoidea mayor y la cavidad sigmoidea menor, ambas son superficies articulares. En esta imagen de Netter vemos al húmero distal, una vista anterior, donde en verde tenemos el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial, en azul el cóndilo, por encima del cóndilo la fosita radial, y en rojo la tróclea y por encima de esta la fosita coronoidea. Y en esta vista posterior del húmero distal, la tróclea en rojo y por encima de la tróclea la fosita olecraniana. En esta imagen de radio y de cúbito proximal y vista anterior, vamos a empezar describiendo al radio. Observen que tiene la cúpula radial, el contorno de la cabeza, el cuello y la tuberosidad del radio. Y en el cúbito presenta hacia arriba el olecranon, en celeste la cavidad sigmoidea mayor, en rojo la cavidad sigmoidea menor, la apófisis coronoides y la tuberosidad del cúbito. Las articulaciones que van a participar en el codo son la húmero cubital, que es de tipo diartrosis, género tróclea, cuyas superficies articulares son la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor, y cuyos medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el anterior, posterior, lateral interno y lateral externo. Los movimientos que esta articulación realiza son de flexión y extensión. Por otro lado, la articulación húmero radial, que es del tipo diartrosis, género condilia, cuyas superficies articulares son el cóndilo humeral y la cúpula radial. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, los mismos que dijimos antes, el anterior, posterior, lateral interno y lateral externo, y realiza movimientos de flexo-extensión. En esta imagen de Netter les marqué en distintos colores las articulaciones. Por un lado, el cóndilo y la cúpula radial, y por otro lado, en celeste, la tróclea y la cavidad sigmoidea mayor. Otra articulación que tenemos que nombrar a nivel del codo es la radio cubital superior, que participa en conjunto con la radio cubital inferior. Esta es de tipo diartrosis, género trocoide, cuyas superficies articulares son la cavidad sigmoidea menor del cúbito y el contorno de la cabeza del radio. Los medios de unión son la cápsula y el ligamento anular, y juntas permiten los movimientos de pronación y supinación. En esta imagen de la articulación radiocubital proximal les marqué en amarillo las superficies articulares, el contorno de la cabeza del radio y la cavidad sigmoidea menor. Los grupos musculares del codo. En su cara anterior tenemos un grupo medio formado por el braquial anterior y bíceps braquial, un grupo interno formado por el flexor común de los dedos, flexor común superficial, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior, y un grupo externo formado por el supinador corto, segundo radial externo, primer radial externo y supinador largo. Y en su cara posterior tenemos un grupo medio formado por el tríceps braquial, un grupo interno formado por el cubital anterior y un grupo externo formado por el anconio, cubital posterior, extensor propio del quinto dedo y extensor común de los dedos. El antebrazo está formado por dos huesos, que son, por un lado, la diáfisis del radio, que constituye el plano óseo externo, tiene un cuerpo prismático triangular, tiene un borde anterior y un borde interóseo, una cara externa y una anterior, y una curvatura pronatriz, por lo que no es muy geométrico el cuerpo. Y la diáfisis cubital es el otro hueso que participa, que constituye el plano óseo interno. Su cuerpo es prismático triangular hacia arriba y redondeado hacia abajo, tiene un borde anterior y un borde interóseo y una cara anterior e interna. En esta imagen de Netter vemos la diáfisis radial y la diáfisis cubital en su cara anterior. Observen que el radio tiene el borde anterior en azul y el borde interóseo en amarillo, y el cúbito el borde interóseo en rojo y el borde anterior en verde. Los planos musculares que van a encontrar en el antebrazo son, en la cara anterior, el más profundo es el pronador cuadrado, luego tenemos un plano profundo formado por el supinador corto, flexor propio del pulgar, flexor común profundo de los dedos, un plano medio formado por el segundo radial, primer radial y flexor común superficial de los dedos, y un plano superficial formado por el supinador largo, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior.
Y en su cara posterior, el antebrazo tiene un plano profundo formado por el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice, y un plano superficial formado por el extensor común de los dedos, extensor propio del quinto dedo, cubital, posterior y anconio. Los huesos que van a participar en el próximo segmento, que es la muñeca, son el cúbito en su porción distal, que presenta la cabeza y dos superficies articulares, una inferior y una externa, y además presenta la apófisis estiloides. El radio, por otro lado, también en su porción distal, que tiene forma de pirámide cuadrangular, tiene 5 caras. La cara inferior es la que articula con el cóndilo carpiano, la cara interna presenta la cavidad sigmoidea del radio, y la cara externa presenta la apófisis estiloides del radio. Y por último, los que van a participar en la muñeca son los huesos de la primera fila del carpo, que de afuera hacia adentro son escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Esta es una imagen de cúbito y radio distales en su vista anterior. En azul el radio y la apófisis estiloides del radio, y en rojo el cúbito y la cabeza cubital, y por otro lado la apófisis estiloides del cúbito. Y en esta imagen vemos la primera fila del carpo en su vista anterior, y les marqué en distintos colores los huesos: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Las articulaciones de la muñeca tenemos, por un lado, la radio cubital inferior, que es del tipo diartrosis, género trocoide, cuyas superficies articulares son la cavidad sigmoidea del radio y la cabeza cubital. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el interóseo, el anterior y el radio cubital posterior, y esta realiza movimientos de pronación y supinación. Y por otro lado, la articulación radiocarpiana, que es del tipo diartrosis, género condilia, cuyas superficies son la glena antebraquial, formada por la cara inferior de la epífisis radial y el ligamento triangular, y por otro lado el cóndilo carpiano, formado por escafoides, semilunar y piramidal. Los medios de unión son la cápsula y los ligamentos, el anterior, posterior, lateral interno, lateral externo y radioescafolunar. Los movimientos que realiza son de inclinación lateral interna y lateral externa y de flexión-extensión. En esta imagen vemos la articulación radiocubital distal y la articulación radiocarpiana. Estas son, les marqué todas las superficies que van a participar: el radio, el cúbito, escafoides, semilunar y piramidal. Seguimos con el último segmento que nos queda, que es la mano, cuyos huesos son los huesos del carpo, que se distribuyen en 2 filas. La primera fila formada por el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y la segunda fila formada por el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. El metacarpo, que son huesos largos, son 5, y se enumeran de afuera hacia adentro con la mano en supinación. Y por último las falanges, que también son huesos largos, y son 3 por cada dedo, excepto el pulgar, que tiene 2. Esta es una mano derecha, una vista palmar anterior. En naranja les marqué las 3 falanges, la distal, media y proximal, los metacarpianos del primero al quinto, y los huesos del carpo. Las articulaciones de la mano. Tenemos por un lado las interóseas de la segunda fila, que son de tipo diartrosis, género artrodia, cuyas superficies articulares son el trapecio y el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso ganchoso. Todas estas articulaciones van a tener cápsula y ligamentos. Por otro lado tenemos la articulación mediocarpiana, que se sitúa entre los huesos de la primera y la segunda fila del carpo. Es del tipo diartrosis, pero los géneros cambian según las superficies articulares. Por ejemplo, entre el escafoides, trapecio y trapezoide es artrodia, entre el escafoides, semilunar y piramidal es condilia, y entre el hueso grande y el ganchoso es condilia. Por otro lado tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas. Estas son muy importantes porque la articulación del pulgar es del género encaje recíproco y cuyas superficies articulares son el trapecio y el primer metacarpiano. Los movimientos que ésta realiza son abducción-aducción, flexión-extensión, y además la combinación de la aducción y la flexión constituyen el movimiento de oposición del pulgar. Es muy importante esto. El resto de los dedos es del género artrodia, y las superficies articulares son los huesos de la segunda fila del carpo con los metacarpianos, y realizan movimientos de deslizamiento. Luego tenemos las articulaciones intercarpianas, que unen la base de los 4 últimos metacarpianos, son del tipo diartrosis, género artrodia. Las articulaciones metacarpofalángicas, que son de tipo diartrosis, género condilia, cuyas superficies son la cabeza de los metacarpianos y las cavidades glenoideas de las falanges proximales, y realizan movimientos diferentes a nivel del pulgar, flexión-extensión, y a nivel del resto de los dedos, abducción-aducción, rotación pasiva, circunducción y flexión-extensión.
Luego tenemos las articulaciones interfalángicas, que son de tipo de artrosis, género tróclea, cuyas superficies son el extremo inferior de una falange, que es una polea, y el extremo superior de otra falange, que tiene dos cavidades glenoideas y realizan movimientos de flexión-extensión. Por último, vasos y nervios. La arteria más importante del miembro superior es la arteria axilar, que es una continuación de la subclavia. Cuando ésta pasa al borde inferior del pectoral mayor, se continúa como arteria humeral. La arteria humeral se divide en el pliegue del codo en dos terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La radial forma a nivel de la mano el arco palmar profundo y la arteria cubital a nivel de la mano forma el arco palmar superficial. Las venas son tributarias de la vena axilar y se dividen en dos grupos. Son las venas profundas, que son satélite de las arterias, y son dos por arteria, excepto la vena axilar, que es única. Y por otro lado, las venas superficiales, que son una red venosa subcutánea que tiene tres troncos colectores, que son la vena radial superficial, la vena cubital superficial y la intermedia, que a nivel del pliegue del codo se bifurca y forman la M venosa del codo, y terminan formando dos vasos grandes, que son la vena cefálica y la vena basílica. Por último, la inervación de todo el miembro es suministrada por las ramas del plexo braquial. Muchas gracias a todos. Esto es una imagen cadavérica donde se ve la relación entre la vena axilar con la arteria axilar y los fascículos del plexo braquial. Muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido.